Bien, dentro de lo que es entonces los estudios de Mendel, vamos a estudiar para el día de hoy lo que son las leyes que él, pues normalmente todo investigador, todo científico, siempre en base a sus investigaciones siempre surgen, ¿verdad? Sus hipótesis y sus leyes. Entonces, dentro de lo que él encontró, son las famosas leyes de Mendel que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, hoy vamos a ver la ley de Mendel, vamos a ver un poquito de ADN, vamos a explicar qué es ADN y qué significa ARN, cuál es la diferencia que existe entre ADN y ARN, basado en lo que es las condiciones genéticas, basado en la importancia que tienen eh, en la estructura a nivel celular, cómo el ADN y el ARN actúan. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Pues vamos a comprender las reglas y leyes de herencia, principalmente cuáles son las formas en las cuales las leyes de Mendel han regido la herencia a través de las generaciones después de sus investigaciones. Conocer los principales términos utilizados en genética. Recuerden que en genética, cuando hablamos de genética, cuando hablamos de condiciones genéticas, tienen que saber perfectamente los siguientes términos perfectamente. Y esto deben anotarlo. Homocigoto, heterocigoto, gen, cromosoma, alelo. Deben conocer también el significado de ADN, ARN. Son términos que a medida que voy desarrollando y voy explicando en el día de hoy, tienen que aprendérselo, porque son la base para los talleres que ustedes tienen que desarrollar. Es más, vamos a un paréntesis. Muchos de las preguntas y talleres que ustedes tienen que desarrollar de este tema de genética están basados en la clase anterior que yo les di y la de hoy. Entonces tienen que prestar atención a eso. Ahorita yo voy a explicarles también más adelante nuevamente lo que son homocigotos, heterocigotos y demás. Bien. También vamos a explicar la estructura química del ADN, la diferencia, que también hay talleres referentes a eso. Ok, Gregorio Mendel, considerado el padre de la genética, fue un monje austriaco cuyo experimento sobre la transmisión de los caracteres hereditarios se han convertido en el fundamento de la actual teoría de la herencia. Ok, ¿por qué teoría de la herencia? Sencillamente, para los años 1800, cuando Gregorio Mendel comenzó a hacer sus investigaciones, no se sabía a ciencia cierta cómo se reproducía la especie humana, por ejemplo. O sea, se sabían los mecanismos perfectamente, pero no se sabía a nivel celular cómo ocurría esto, cómo las células, cómo ocurre la fecundación, cómo ocurre la formación del cigoto o célula huevo. No se sabía nada de mitosis, nada de meiosis. Entonces, él fundamentó teorías que él, a grosso modo, en plantas, logró determinar, pero no se había hecho o no se logró hacer cómo genéticamente ocurría. Entonces, él solamente hizo las teorías de la herencia, cómo se pasaban caracteres de una planta a la otra y cómo se pasaban posiblemente caracteres de un animal a otro, pero no se llegó al caso de determinarlo a nivel citogenético, o sea, a nivel de la célula. La ley de Mendel explica los rasgos de los descendientes a partir de conocimiento de las características de sus progenitores. Es decir, las características o las leyes de Mendel que él explicó solamente lo enfatizó en cómo eran la descripción de sus progenitores en base a cómo se logró obtener su descendiente. O sea, él además logró describir las características o esos caracteres de forma física, no genotípica. Bueno, este es Mendel, en aquellos tiempos, es un monje, un padre. Ok, las leyes de Mendel explican y predicen cómo van a ser las características de un nuevo individuo partiendo de los rasgos presentes de padres o de sus progenitores, en este caso padres o abuelos. Los caracteres se heredan de padres a hijos, pero no siempre de forma directa, puesto que pueden ser dominantes o recesivos. Este es otro término que tienen que saber perfectamente. ¿Cuándo es una condición homocigota dominante? ¿Cuándo es una condición heterocigota, por ejemplo? ¿O cuándo son homocigoto dominante o homocigoto recesivo? ¿A qué se le llama dominante y a qué se le llama recesivo? Dominante es cuando un carácter logra enmascarar
a otro carácter a través de cierto tipo de generación. Y esos caracteres dominantes entonces se ven marcados de un padre hacia sus descendientes y de sus descendientes en futura generación. Ese es un carácter dominante. ¿Qué es un carácter recesivo? Un carácter recesivo es aquel que durante condiciones genéticas no se va a manifestar sino hasta ciertas condiciones o ciertas, digamos, descendientes. O sea, que siempre va a estar amañado o va a estar rezagado durante una condición o durante una replicación genética. Entonces, a eso le llama recesivo. Entonces, los caracteres dominantes se manifiestan siempre en todas las generaciones. Es decir, existen muchas personas que logramos captar caracteres genéticos de nuestros descendientes de una manera en la cual se la logramos transmitir igual a nuestros hijos y así sucesivamente. Entonces, esas características dominantes siempre se van a manifestar. Puede ser el color del cabello, puede ser la forma de doblez de la lengua. No todos, no todos pueden doblar la lengua en forma de hoz. Esa es una característica. O no todos tienen, por ejemplo, la manifestación del pabellón auditivo, del lóbulo de la oreja, estar pegado a su piel, a su cara. Algunos tienen el lóbulo de la oreja separado. O sea, todas son esas condiciones genéticas que se pueden manifestar. La primera ley de Mendel, o la ley de la uniformidad, fue la primera ley que él asignó. Establece que si se cruzan dos razas puras con un determinado carácter, los descendientes de la primera generación, todos son iguales. Igual fenotipo, igual genotipo. Ok. Otro término importante que deben tomar en cuenta, que también se le indaga en el módulo, en forma de taller de preguntas, qué es un fenotipo y qué es un genotipo. Un fenotipo son condiciones físicas de los individuos. Es decir, mi condición física fenotípicamente hablando, moreno, mi color de piel morena, el color del cabello negro, color de los ojos negro. O sea, todo lo que es físicamente en un individuo, forma, tamaño, gordo, flaco, chico, verde, rojo, color, todo lo que es físico se le llama fenotipo. Si nos vamos al genotipo, entonces genotipo son las condiciones genéticas de cada uno de nosotros como individuos. Pero ya entonces genéticamente hablando tenemos que hablar en una terminología de homocigoto o heterocigoto, dominante o recesivo. Más adelante te voy a explicar entonces cuándo es una condición homocigota y cuándo es una condición heterocigota. Ok, la segunda ley de Mendel, o la ley de la segregación. La primera ley decía que él decía en forma directa, si los papás son de color de piel morena, los descendientes, pues por consiguiente también, o sus hijos también van a tener la misma piel, el mismo color de piel. Entonces, a eso se le llamó entonces la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. La segunda ley de Mendel, o ley de la segregación, establece que los caracteres recesivos, al cruzar dos razas puras, quedan ocultos en la primera generación y reaparecen en la segunda proporción, de 1 a 3 respecto a los caracteres dominantes. Bueno, esto es sencillamente de que si tú tienes dos individuos con características genéticas dominantes, en base al color de la piel, por ejemplo, la melanina, el que es el pigmento que cada uno de nosotros tenemos y que nos da la coloración de cada quien característica. Entonces, el detalle es que existen personas que tienen una concentración de melanina mucho más que otras. Entonces, de ahí surgen los diferentes tipos de rasgos genéticos a nivel fenotípico. Pero, si yo tengo, por ejemplo, una persona albina, el albinismo son aquellas personas que su coloración de piel es casi como amarilla, no tienen la capacidad de salir al sol normalmente porque les afecta. Entonces, esas son personas albinas. Pero la condición de albino no involucra una enfermedad, sino que es una deficiencia a nivel de la concentración de melanina en la pigmentación de la piel. Entonces, eso es una condición genética que se puede heredar, se le puede pasar a futuros descendientes siempre y cuando la pareja
ya sea diferentes tipos de sexo, tengan entonces su pareja sea dominante o recesiva ante esta condición. Entonces, en otras palabras, que la condición de albinismo se puede transmitir hacia sus hijos, pero dependiendo de los caracteres genéticos de su pareja, si son dominantes o recesivos, es probable que si tiene 4 hijos, el primero nazca normal, pero es probable que en el segundo descendiente o segundo hijo pueda hacer que nazca albino. Entonces, a eso se refería la segunda ley de Mendel o ley de la segregación, que las características genéticas en la primera generación, después de combinar dos individuos de raza pura, es probable que salgan iguales, pero que en posteriores descendencias esa condición puede variar. Los individuos de la segunda generación que resultan de los híbridos de la primera generación son diferentes fenotípicamente, que es lo que les explico, que pueden variar. La tercera ley de Mendel, o la ley de la independencia de caracteres. Ok, caracteres, o un carácter viene siendo, por ejemplo, ya en estado de homocigoto o heterocigoto, cuando los alelos tienden a ser, en algunos casos, diferentes, depende de la combinación. Entonces establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar. En la transmisión de dos o más caracteres, cada par de alelos que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro. Es decir, que existen características en las cuales estos alelos se pueden pasar de un progenitor hacia un descendiente. Bueno, esas fueron las leyes de Mendel, básicas, sencillas, teóricas. Vamos entonces a la estructura, a la segunda parte de la clase, que era la estructura del ADN. Ok, Mendel solamente encontró lo que eran caracteres que se pasaban de una generación a la otra. Fenotípicamente hablando, él solamente determinó a través de sus leyes que las condiciones en las cuales los individuos progenitores y comparó con sus descendientes si eran parecidos o no. Entonces, de ahí surgieron las leyes. Pero genéticamente hablando, entonces se descubrió que lo que Mendel indagó y descubrió se logra transmitir a través de las condiciones genéticas, o sea, a través del ADN. El ADN en forma figurada solamente es una serie de códigos. Esos códigos, por su complejidad y por su estructura molecular, involucran una serie entonces de combinaciones de sustancias químicas. Esas sustancias químicas, cuando comienzan a mezclarse una con otra, a combinarse una con otra, entonces le da a la célula de nuestro cuerpo una serie de instrucciones. Y esa serie de instrucciones entonces le indican a la célula qué hacer. Es decir, cuando ustedes dieron séptimo, estaban en séptimo, ustedes dieron haber dado la célula. Cuando dieron la célula, se les explicó de que la célula tiene diferentes tipos de partes. Y una de esas partes se le llama citoplasma, otra se le llama membrana celular y otra se le llaman organelos. Esos organelos, dentro de esos organelos existe uno que se llama ribosoma y también mitocondria. Dentro de lo que son los ribosomas, entonces, son las fábricas en las cuales se hace la lectura del ADN. Entonces, esas fábricas, los ribosomas, son los que determinan, o basado el código genético del ADN, qué tienen que hacer el ribosoma. ¿Qué hacen? Pues sencillamente pueden hacer proteínas o aminoácidos en base a la instrucción del ADN, y esas proteínas o aminoácidos entonces se van acoplando uno con otro y van a formar nuevas sustancias. Y esas nuevas sustancias son el origen entonces para formar nuevas células. Entonces, eso es lo importante de la estructura del ADN. Entonces, literalmente hablando, el ADN es ácido desoxirribonucleico. Entonces, vamos a explicarles un poco sobre la estructura del ADN. Entonces, primero que todo, ¿dónde está el ADN? Bueno, el ADN, ¿quién lo tiene y quién no lo tiene? Pues todos tenemos ADN. Toda entidad viviente, sea célula procariota o eucariota, pues tiene ADN. Si vamos de procariota, bacterias o virus, pues tienen su código genético. Que no lo tengan igual que nosotros, pues es totalmente diferente. Pero sí lo tienen. En el caso de las células eucariotas, que son mucho más complejas, somos mucho más complejos. Las células eucariotas, específicamente el animal, pues
involucra el hecho de que tiene un arreglo específico en la base de la condición genética del ADN. Entonces, esa condición genética se manifiesta en que cada una de las células eucariotas tiene una unidad estructural cromosómica diferente. En el caso de nosotros, como especie humana, pues tenemos 23 pares de cromosomas. Dentro de cada cromosoma hay un arreglo genético, un arreglo del ADN que indica una función en específico en la célula. Entonces, de ahí viene la complejidad de todo lo que es el código genético, o sea, el ADN. Bueno, básicamente la estructura del ADN tiene que ver con qué es una hélice helicoidal. Una hélice, o sea, es una banda, doble banda. Se ven una estructura morada, es porque son dos bandas. Entonces, esas bandas, a su vez, están formadas por un azúcar que es este que está aquí, una pentosa, que es la ribosa que está aquí, que se ve en forma morada. Hay unas sustancias que son nucleótidos, que son timina, adenina, guanina, citosina, que son como bases moleculares o son sustancias químicas las cuales tienen un acoplamiento. Ese acoplamiento son una unión que se llaman uniones de hidrógeno, las cuales pues permiten acoplarse una con otra. Entonces, esos tipos de uniones y esos tipos de sustancias que forman el ADN en su conjunto forman entonces lo que es ese código genético. Este código genético, ¿dónde está? En el núcleo. O sea, en el núcleo de nuestras células es donde está específicamente en lo que son los cromosomas, están enrollados estas condiciones genéticas. Cada una de estas combinaciones bioquímicas le da una instrucción al ribosoma de qué hacer, ¿verdad? De qué estructura, qué condición genética hacer, qué condición o qué nucleótido o qué proteína hacer. Ahora, también existe entonces el ARN. ¿Pero qué es el ARN? El ARN es una copia de lo que es el ADN. La diferencia radica en que no tienen el mismo número de bases nitrogenadas, en que cambian ciertas condiciones y que entonces esa estructura es la que sale de lo que es el citoplasma y comienza entonces el ribosoma a esa estructura a leerla, a acoplarse y formar entonces una nueva estructura. Bien, esto básicamente la condición genética en la cual nosotros pues podemos contar. Ahora vamos a tratar de, de ver un pequeño video en base a lo que es los cuadros de Punnett, que también se les menciona en el módulo. El cuadro de Punnett tiene que ver con las combinaciones que se hacen a nivel genético. Yo les mencioné que Mendel combinó diferentes tipos de plantas en términos de homocigoto, heterocigoto. Entonces, luego apareció Punnett y comenzó a hacer una serie de cálculos basados en las leyes de Mendel y se originaron entonces estos cálculos para la predicción posible de las combinaciones genéticas entre individuos. Así que vamos a tratar de ver si logramos ver el video, de proyectar el video. Okay, solamente me indican alguien que me indique si el video lo logran escuchar y ver bien. La genética es la ciencia que estudia la transmisión de los caracteres morfológicos y biológicos que pasan de generación en generación. A partir de experimentos con plantas de guisante, Gregor Mendel sentó las bases de la herencia al descubrir los factores hereditarios que controlan esos caracteres, los genes. Cada uno de los genes de las plantas tiene dos alelos. En las de raza pura, estos alelos son iguales y se llaman homocigóticas. Mendel enunció en su primera ley que al cruzar dos individuos puros, los genes se separan y se reparten, de modo que la descendencia es siempre uniforme. Los individuos son heterocigóticos cuando sus dos alelos son diferentes, de los cuales solo se manifiesta el carácter dominante. En su segunda ley,
Mendel afirmó que al cruzar esta segunda generación de híbridos puede volver a manifestarse el carácter recesivo. En la tercera ley, Mendel enunció que los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. Ok. Vamos a analizar la parte de las condiciones homocigotas o heterocigotas. En el video, ustedes logran ver que de las plantas aparecen dos tipos de letras, una mayúscula y una minúscula. O puede aparecer dos minúsculas o pueden aparecer dos mayúsculas. Sencillamente esa es una denotación que se hace a las condiciones que son genéticamente hablando, cuando se trabajan a nivel de cruza genética. Es decir, cuando son dos letras mayúsculas, es decir, por ejemplo, A y A mayúscula, se dice que es homocigoto, dominante. ¿Por qué es dominante? Sencillamente porque la dominancia se denota de forma mayúscula. Cuando son condiciones heterocigotas, es por ejemplo cuando usted tiene una letra A mayúscula y tiene una letra A minúscula. Ahí las condiciones son heterocigotas. ¿Por qué son heterocigotas? Porque tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, ambos, como no son iguales, pero se enmascara sobre, o se está hablando sobre condiciones genéticas, entonces son heterocigotas. Entonces, cuando es dominante o recesivo, básicamente se tiene que hacer el análisis si la condición genética A mayúscula o la condición genética A minúscula. Si es A mayúscula, es dominante. Si es la A minúscula, es entonces recesivo. Esas son condiciones genéticas. En el video lograron observar que habían plantas que manifestaban que eran A mayúscula y A minúscula. Esa es una condición heterocigota dominante. Y también existían combinaciones de plantas en las cuales existían dos A minúsculas. Entonces, ese caso es homocigota recesiva. Entonces, ¿por qué son homocigotas? Porque las dos letras son iguales, pero son minúsculas, entonces son recesivas. En el módulo hay una serie de ejemplos basados en las condiciones genéticas a nivel de dominancia. Se le describe, por ejemplo, las plantas deslizantes y hay un cuadro. Ese cuadro, pues tiene una aplicación en el cual el cuadro tiene como unos pequeños cuadrantes de división. Y el lado derecho y el lado izquierdo aparecen entonces las combinaciones genéticas. Por efecto de las condiciones genéticas y por la complejidad del módulo, entonces ustedes solamente se van a dedicar a desarrollar lo que son la parte literal. ¿Qué me interesa que manejen? Por ejemplo, que manejen los términos de fenotipo y genotipo, homocigoto, heterocigoto, manejen la condición de saber qué significa ADN, qué significa ARN, en dónde se encuentra el ADN, cuál es la función de la ARN, qué es un ribosoma, qué es el núcleo, en qué parte de nuestras células ocurre lo que son los procesos de reproducción celular. Esas son las condiciones que deben manejar literalmente hablando. En el caso de los problemas, pues existen ejemplos en el módulo los cuales se le manifiesta combinaciones genéticas, por ejemplo, de albinismo o también condiciones genéticas de ciertas cosas genéticas de insectos. Entonces, esas condiciones genéticas, si usted maneja qué es un homocigoto, qué es un heterocigoto, usted logra entonces comprender, leyendo el módulo, cómo ocurre. La próxima semana lo que vamos a tratar es de explicarle cómo se hacen las cruzas genéticas en el cuadro de Punnett. Entonces, allá explicaremos en la próxima clase cómo se da el cuadro de Punnett y cómo hay que interpretarlo a nivel fenotípico, a nivel genotípico. Entonces, voy a utilizar de respaldo a lo que estoy explicándole, lo que estamos acá en la clase, las condiciones homocigotas. Te lo voy a mandar aquí en el chat. Homocigoto
cuando tenemos dos condiciones iguales. Como por ejemplo, me estoy enviando homocigoto, dos alelos iguales. Cuando es heterocigoto, entonces cuando tenemos condiciones de alelos que son de una manera uno dominante y uno recesivo. Por ejemplo, este. Pero también existe la condición entonces dominante. ¿Cuándo es dominante? Cuando enmascara uno recesivo y que se denota con la letra A mayúscula. Esta es una condición dominante, A mayúscula. Y la recesiva, entonces, cuando aparece de esta forma, A minúscula. Entonces, estas son condiciones en las cuales usted tiene que saber perfectamente. En la próxima clase vamos a hacer combinaciones, por ejemplo, de dos condiciones dominantes con dos condiciones, por ejemplo, una heterocigota dominante, de esta forma. La próxima clase entonces voy a explicar problemas. Hoy solamente era para tratar de explicarles lo que eran las condiciones de la ley de Mendel y un poco sobre ADN y ARN. Para la próxima clase entonces vamos a explicar problemas basados en combinaciones, por ejemplo, si tenemos un hombre dominante, puede ser de melanina, de piel normal, y se casa con una mujer homocigota, pero recesiva, que entonces albina. ¿Cómo serán los hijos? Para la próxima clase vamos a explicar problemas sobre esto, así que sugiero que no se pierdan la clase. O sea, vamos a tratar de utilizar las leyes de Mendel y el cuadro de Punnett para poder predecir cómo va a ser la descendencia entre un hombre de piel normal, es decir, digamos, pues mi piel normal, morena, si yo me hubiese casado con una mujer albina, ¿cómo serían mis hijos? Pero vamos a utilizar conceptos de el cuadro de Punnett y conceptos de genética para poder predecir entonces cómo sería esa combinación genética o cuáles serían entonces, cómo serían la posible descendencia de los hijos. Entonces, no solamente se aplica el cuadro de Punnett para calcular descendencia a nivel de color de piel de los hijos, sino que también se puede predecir, por ejemplo, el tipaje sanguíneo, se puede predecir basado en los cálculos, por ejemplo, cómo será la descendencia entre dos tipos de animales basados en su fenotipo, en su genotipo, no sé. Eso es lo interesante del cálculo que vamos a explicarles sobre las condiciones genéticas. Bueno, entonces, haciendo un recorderi, para hoy deben dominar qué es ADN, el ácido desoxirribonucleico, el ARN es el ácido ribonucleico. La función principal tiene que ver con el ADN, es una lectura, un código, se encuentra en el núcleo. El ARN entonces pasa a lo que es el citoplasma y el ribosoma entonces, que es un organelo, se encarga de la lectura para la ejecución entonces de proteínas o aminoácidos para formar instrucción, para formar entonces una nueva célula. En el caso de homocigoto y heterocigoto, deben saber cuándo es una condición homocigota, que se denota por la letra mayúscula, cuando es condición recesiva, que es entonces letra minúscula, y cuando son homocigotos es cuando ambas letras son iguales, y la heterocigota es cuando son entonces letras que son diferentes. Cuando una condición homocigota, cuando es una condición fenotípica. Fenotípica son todas las condiciones físicas de los individuos. Y genotípica, estamos hablando entonces si son homocigotos o si son heterocigotos.
Entonces, esto es lo que vamos a trabajar ya entonces para la próxima clase, trabajando con cálculos del cuadro de Poole. Bien, ¿preguntas? Rocío, No, Roy, estoy bien. ok. Jacinto, ok. Ahora necesito es que se vayan al módulo y comiencen a verificar la unidad que estamos en discusión, que son de los cuadros de Poole. Ahí van a aparecer, ahí les aparecen dos cuadros y esos dos cuadros aparecen combinaciones y aparecen problemas. Esos problemas son los que vamos a discutir en otra clase. Así que el día de hoy el objetivo era de que usted tuviese clarito, tuviese clarita, qué es un homocigoto, qué es un heterocigoto, qué es cuando es dominante, cuando es recesivo. Para entonces poder explicarles los problemas que aparecen en el módulo la próxima clase. Bien. ¿Preguntas? ¿Yaneli? Ok, bueno. Denme un momentito. Si no tenemos preguntas, yo pregunto. ¿Qué significa ADN? ¿Quién me menciona con sus palabras? ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? Nadie. Por lo menos, ¿qué significa literalmente las siglas? Eso está en el módulo también. Todo lo que he explicado está en el módulo. Y también hago la hincapié de que los que están trabajando por plataforma, esta presentación y el video están en plataforma también. Y las tareas de esta clase se activan a partir de hoy. Ok, yo, Jacinto, quiero la diferencia entre ARN y ADN. ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? ¿Cuáles son sus diferencias? Aunque sea, dígame qué significa literalmente. ¿Qué significa la ADN? La A ya tiene un nombre. La D significa algo, la N también. La R tiene algo también. Ok, sí. El ARN, Jacinto, es el ácido ribonucleico. Exacto. Y ADN, exacto, Jacinto, el ácido desoxirribonucleico. Ok, perfecto. En el caso de ARN y ADN, recuerden el esquema que les mostré. Básicamente, la diferencia a nivel molecular es que el ácido ribonucleico tiene un azúcar diferente al ADN del ácido del ADN y que las bases nitrogenadas en el ARN cambian y en el ADN entonces son diferentes. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Una tiene que ver con lo que son las bases nitrogenadas de adenina, timina, sina, guanina. Entonces, en vez de una de ellas, aparece en el ARN, aparece uracilo, que es un otro compuesto químico. Entonces, ahí hay una diferencia también. El ADN son dos bandas, como yo les mostré en el video, son dos bandas, pero el ARN es una sola. O sea, todas son condiciones que aparecen. En el módulo también aparecen las diferencias. Tienen que leer más adelante. Hay un cuadro que aparecen las diferencias en un cuadrito pequeño de ADN y ARN. Bueno, entonces la próxima clase sugiero y espero que estén para explicar los problemas entonces. Estos problemas es importante que ustedes los manejen porque hay talleres que tienen que hacer después. Aplicando los conceptos que explicamos hoy, tienen que hacer talleres y esos talleres pues tienen su nota y que tienen que ser enviados y desarrollados.